Buenas noches, mi nombre es Rodríguez Herrera Andrea Montserrat, soy estudiante de la carrera de Negocios Internacionales en la ESCA-Tepepan y estoy cursando la materia de análisis de la política mundial. En este video vamos a analizar el tema de la migración. En el contenido veremos la introducción, el análisis del tema, el vínculo que tiene con los negocios internacionales y una conclusión. Como introducción comenzaremos por hablar sobre qué es la migración y sus principales causas. Señalaremos los principales países de origen y los países destino. Analizaremos el contraste entre la migración voluntaria y la forzada y finalizaremos con sus posibles proyecciones a futuro, las conclusiones y las fuentes. Comenzaremos por decir qué es la migración. La migración puede definirse de diferentes formas. La definición más aceptada en la actualidad indica que la migración es el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico u administrativo debidamente definido. Si este límite que se cruza es de carácter internacional, o sea, de una frontera entre países, el límite, o bueno, más bien, la migración pasa a denominarse migración internacional. Ahora, si el límite que se atraviesa corresponde a algún tipo de demarcación debidamente reconocida dentro de un país, o sea, entre divisiones administrativas, entre áreas urbanas y rurales, etc., la migración pasa a denominarse migración interna. Esto según la CEPAL consultada en 2023. Las principales causas es por cuestiones laborales, la mejora de calidad de vida, la inequidad social, inseguridad, conflictos políticos o el cambio climático. Los principales países de origen vienen siendo liderados por India con 17 millones de personas, México con 13 millones de personas, Rusia con 11 millones de personas, después sigue China con 10 millones de personas y por último Bangladesh con 7.5 millones de personas. ¿A dónde van todas estas personas? Van a los países destino. Cuando se hace el ejercicio de cruzar el porcentaje de inmigrantes que tienen los países dentro del total de su población laboralmente activa, con el momento y la actividad económica de los países, se lograron identificar 5 grupos distintos de países destino. El grupo número 1 es países escasamente poblados donde la extracción de recursos naturales marca la cadena de empleo y los inmigrantes a veces superan la población nativa. Como ejemplo de esto tenemos Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y otros como Arabia Saudita, Bahrein y Omán, perdón. Después tenemos el grupo de los territorios o microestados que gozan de una condición particular, sobre todo en el ámbito fiscal, los también llamados paraísos fiscales, como Macao, Mónaco, Singapur, Liechtenstein, Panamá o Suiza. Ay, ¿cómo? Perdón. En el tercer grupo tenemos a los llamados en historia como la civilización occidental de países nuevos, con vastas extensiones territoriales y poca población que necesita inmigrantes para subsistir. Un ejemplo de esto serían Australia y Canadá. En el tercer grupo, no, perdón, en el cuarto grupo tenemos países industriales occidentales, donde la proporción de inmigrantes se sitúa generalmente entre el 9 y el 17% y se enfoca en los trabajadores básicos. Tenemos como ejemplo a Austria, a Suecia, a Estados Unidos, a Reino Unido y en este grupo pueden entrar también España, Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica e Italia. En el último grupo tenemos los llamados por la ONU o la ONU como los países de primer asilo, que son los que reciben los flujos masivos de refugiados a causa de conflictos en países vecinos y generalmente no están preparados para ello, como en el Líbano, donde un 20% de los habitantes provienen de Irak o de Siria, como el 25% de los venezolanos han salido del país, quedándose al menos en la mitad de Colombia, o el 10% de la población de Chad, que viene huyendo de las masacres en Sudán. Vamos a continuar por definir, bueno, por analizar la migración voluntaria y la migración forzada. La migración voluntaria, si se hace parte del grupo de 60 millones de personas, de acuerdo con McKinsey y Co., que, número 1, tienen una agenda de trabajo regional que implica viajar afuera de la casa más del 30% del año. Número 2, que sus recursos y escala de negocios le dan la oportunidad de tomar esa decisión. O número 3, que es un buen talento y su empresa lo reconoce dándole las posibilidades de ser exportable, pues llega la pregunta obligada de ¿a dónde emigrar? Si se cumplen cualquiera de estos 3 requisitos, se cumple con la migración voluntaria.
De acuerdo con el movimiento natural de los mercados y las multinacionales, Estados Unidos, Reino Unido, China, Mumbai, Milán, Singapur y París, entre otros, son lugares obligados que controlan la estrategia de las multinacionales y el inicio de su cadena de valor. Es a donde más viajan este tipo de migrantes. O si lo vamos a ver desde la localidad de vida, la facilidad para instalarse, las finanzas personales, adaptación laboral y la vida familiar, los mejores destinos serían Vietnam, Portugal, México, España y Singapur. Continuamos con la migración forzada, que es la más importante y la que tiene más personas. La realidad es que los 212 millones de inmigrantes aproximadamente que restan distan del poder de la decisión y se encuentran en constante tensión. 30 millones de personas son considerados como refugiados. Otros 71 millones se califican como desplazados. Otros 150 millones de ellos se ubican en posiciones operativas y obreras. También hay personas que están catalogadas como ilegales y se califican unos 11 millones de personas. Al menos el 55% de ellos, sin importar su estatus, tiene una remuneración menor a la de sus países locales. Y por último, una tercera parte devenga de menos de 2 salarios mínimos, lo cual pues es muy grave. ¿Cuál es el impacto que tiene pues todo esto de la migración? Por supuesto que su impacto económico es contundente, ya que contribuyen al 9% del PIB mundial y sabiendo que 3 de cada 4 está en una edad laboral activa, será necesario comprender que desde la perspectiva de los negocios, las migraciones bien manejadas pueden ser la salvación, como en Alemania, donde solucionaron la ausencia de mano de obra básica, o al contrario, un factor de tensión, como en Colombia, por ejemplo, donde el 55% de los trabajos creados en 2018 fueron ocupados por venezolanos, como lo habíamos dicho en la diapositiva pasada. Ahora, en este análisis, como conclusión, podemos decir que la migración, aunque se puede dar por un común objetivo que es pues mejorar la calidad de vida, realmente es que depende de múltiples factores. Se da, ay, perdón, se da de maneras distintas y terminan todos en distintos países debido a distintos orígenes. Podemos también resaltar que si la situación tanto política como ambiental no mejora en los próximos años, la migración no hará otra cosa más que aumentar, 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 lo cual traería más consecuencias negativas que positivas, sobre todo en el ámbito social por aquello de la xenofobia. Ahora, un hallazgo que resaltó personalmente mi atención fue que México se encuentra entre los países, primero, pues con más población de migrantes, o sea, que la población emigra. Después, o sea, con la población que más recibe como país de primer asilo debido a su cercanía como Estados Unidos y como una de las sugerencias que nos dieron en una de las diapositivas más recomendadas para emigrar. Eso sería todo por mi parte y buenas noches.